¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya son las 6:01. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar? A ver, me confirman por ahí si me logran escuchar. Genial. Muy bien. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, como ya les había saludado. Bueno, prendo mi cámara porque nos lo han pedido en el departamento, tal vez, no sé, esta semana, la siguiente, a fin de ciclo, no lo sé, le van a llegar algún tipo de encuesta en el cual pueda estar tal vez mi nombre o mi rostro y nos tengan que calificar, etcétera. Así que, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches. El taller del día de hoy es una parte introductoria básicamente a lo que es transformada de Fourier. En realidad lo vamos a ver a más, bueno, con mayor complejidad ya en el siguiente taller. Hoy día he intentado cubrir la mayor cantidad de propiedades con los ejercicios que vamos a hacer y cosas interesantes, combinaciones interesantes que podemos encontrar. Y eso está sustentado con ejercicios de anteriores PCs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí he tratado de juntar varias cosas para que ustedes puedan tener una amplitud, una gama grande de ejemplos o ejercicios con los cuales se puedan basar. He tratado también de poner problemas que luego en el siguiente taller vamos a completar. ¿No? He puesto un ejercicio que en realidad te pido dos cosas y en el siguiente taller ya te voy a pedir las dos cosas que restan. ¿No? Algo por el estilo. Tal vez, por ejemplo, te voy a pedir calcular la función de transferencia, puede ser en tiempo o en frecuencia, y más adelante, ya en el siguiente taller, te voy a pedir que calcules el, tal vez, no sé, pues puede ser qué cosa, el X de T, Y de T, Z de T, dependiendo de las necesidades que tengamos. También vamos a poner gráficos y de ahí vamos a empezar a deducir cosas. Esa también va a ser la parte interesante que vamos a ver tanto en este como en el siguiente taller. Hay algunas cosas también bastante interesantes. Voy a preguntarles a ustedes a ver más o menos cómo lo ven, cómo ustedes ven esta parte del tema de transformada de Fourier, que tiene muchísima analogía con lo que es transformada de Laplace. También vamos a poder desarrollar ecuaciones diferenciales ordinarias. En realidad, con esto también se puede desarrollar ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Transformar de Fourier es bastante potente para esto. ¿Ok? Y bueno, vamos a compartir la pantalla para ir comenzando. Son 6:05, así que ya podríamos ir comenzando ya. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, yo aquí tengo ya el taller número 4 y la tabla transformada de Fourier que la vamos a necesitar. Ok, son las dos que vamos a necesitar. Y nada más, pues esto no cuenta. Eh, ya está. A ver.
Listo. Y ahora sí. Está muy bien. Vamos entonces con el problema número 1. Bueno, el día de hoy no he digitado nada para el día de hoy. Acá está. No he podido digitar nada, pues la plantilla en la cual yo digito no estaba disponible. No sé por qué, creo que está en un tipo de mantenimiento o algo así que no puede digitarlo. Así que vamos a apoyarnos con este taller número 4. ¿Ok? Y vamos a ir paso a paso. Lo que primero quiero hacer aquí es resaltar qué cosa notamos visualmente. Por ejemplo, en este primer problema 1A, ¿qué notamos? Una exponencial, es lo primero. Y habíamos notado ya anteriormente con la transformada de Laplace que la exponencial era una especie de traslación. En este caso sigue siendo lo mismo. Nos va a generar una traslación. ¿Ok? Traslación puede ser traslación en frecuencia o un desplazamiento. ¿Ok? Desplazamiento en frecuencia o desplazamiento en tiempo, ya lo veremos. El ítem B me parece bastante interesante, pues en todo lo que hemos visto, por ejemplo, si acá yo lo multiplico todo el denominador por menos 1, saldría un menos alfa. Y todas las propiedades que vamos a ver nosotros aquí siempre son con constantes positivas. Entonces, aquí en realidad ya no nos están pidiendo algo distinto, que hagamos algo distinto, ya no es trabajarlo de manera directa. En la tercera, en la 1C, ya están combinando las cosas. Fíjate que hay una traslación en la parte superior, en el numerador, y en el denominador hay el ítem B. Vamos a tener que aplicar el ítem B, factorizando el 2, porque J omega tiene que ser con coeficiente menos 1. Entonces, factorizando el 2, ya tendríamos que utilizar el ítem B. El ítem D, tendremos que darle forma. Otra vez aparece un desplazamiento. Mira, ahí está el desplazamiento. Tendremos que jugar aquí en el denominador para encontrar algo en común, hacer fracciones parciales o cosas por el estilo y ya nos saldría. En la pregunta 2, hay la transformada de Fourier de, mira que te piden esto, 1 entre t cuadrado más a cuadrado. No hacer uso de la fórmula 23 de la tabla de transformada de Fourier. Y el motivo es que justo la número 23 ya nos dice eso, ¿no? Nos dice cuánto sale. Y sale esto, pi entre a por ese exponencial. Entonces sería un poco absurdo, ¿no? Bueno, yo lo puse este comentario abusando un poco de la parte sobreentendida. Se supone que si a ti te preguntan de forma directa, y es lo mismo que aparece en la tabla y en la número 23, se supone que no deberías usarlo, ¿no? Porque es de manera directa, entonces no tendría mucho sentido. Por eso además lo recalqué. Vamos a ir para la pregunta 2B, que me parece bastante extraño. Por ejemplo, alguien me puede decir ahí podemos completar cuadrados. Este menos delante del 2, vamos a agrandar un poquito, ese menos delante del 2, puedo pensarlo como un 2j o raíz de 2j elevado al cuadrado. Y por ahí tratar de crear algo interesante. Es verdad, puede ser el camino, puede que no lo sea. Pregunta 2C. Pregunta 2C. Esta me parece más interesante, pues no hay ninguna fórmula en la tabla que tenga algo parecido, ¿no? Que haya algo, un denominador al cuadrado. Me parece bastante raro. Ese denominador al cuadrado podemos encontrarlo, por ejemplo, por acá, mira. Pero incluso ahí está bastante raro, pues aquí tenemos algo lineal, ¿no? JW o J omega más A, mientras que aquí tengo una cuadrática. Y no está en omega, está en t, ¿ya? Pero por ahí como que es muy raro. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso. ¿Qué rescatable podemos sacar ahí? Pregunta 3, nos dan nuestro grafiquito, nos piden cuánto vale la transformada de Fourier de f evaluada en 0 y luego nos piden la integral de menos infinito más infinito de transformada de Fourier, o sea, me piden el área bajo la curva de la transformada de Fourier. Bueno, acá hay dos caminos. Yo cuando vi este problema hace muchísimos años atrás, yo lo que hice inocentemente, cuando llevaba el curso de pregrado, inocentemente fue calcular la transformada de Fourier. Calculé la transformada de Fourier de todo esto. Y luego evalué en 0. Salió un valor. Luego, como tenía la transformada de Fourier, ¿qué hice? Pues calculé su gráfica, o vi su gráfica y calculé el área bajo la curva. Estaba bastante sencillo, pero
fue un chambón enorme, ¿no? Me tardé como un año, creo, en hacer esto. Es que es muy pesado. Pero luego de terminar de hacerlo y pensar un poco más y decir, pues no es posible que el problema esté destinado a que yo me demore tanto en resolverlo, empiezas a pensar en otro tipo de soluciones. Y en ese tipo de soluciones es la que vamos a pensar el día de hoy, ¿no? ¿Qué tiene que ver f de 0, la integral de menos infinito más infinito? Vamos a ir un poco con la linealidad de la transformada de Fourier y todo lo demás. La pregunta 4 es básicamente la que yo te decía. Fíjate, tienes una función de transferencia, aquí está tu función de transferencia, y te pido calcular la ecuación diferencial asociada a esta función de transferencia. Eso es lo primero. Lo segundo, te pido calcular la respuesta del sistema cuando la señal de entrada es esta. Tiene una forma un poco extraña, ¿no? Un tanto complicada, no, pero un tanto extraña sí. Entonces vamos a ver qué en realidad nos trae esta forma. ¿A qué nos vas a acordar? Vamos a darle forma. Algo tenemos que hacer ahí. Por otro lado, la pregunta 5, ya la pregunta 5 es un poquito más para calmar las aguas de todo lo que hemos hecho. Nos pide calcular la función de transferencia en frecuencia de la siguiente ecuación diferencial. O sea, tenemos que sacarle de frente la transformada de Fourier y listo. No hay nada más que hacer en la pregunta 5. Entonces, la batalla está en realidad de la pregunta 1, 2 y 3. ¿No? Porque 4 y 5 parece que están un poco más sencillos. Entonces, la batalla va a ser eso: 1, 2 y 3. Ok, entonces vamos por acá. Ya saben, chicos, si existiera alguna pregunta, por favor, agradecería bastante que de frente puedan activar su audio y me hagan la consulta, me hagan la pregunta. No importa si me interrumpen o no, muchísimo mejor para mí si me interrumpen, ¿ok? Ya que no van a esperar a que yo termine de hacer todo para que recién realicen sus preguntas o consultas, ¿ok? Entonces, bueno, ya, comenzamos. Vamos a tener esto por acá. Vamos a pasar por aquí su asistencia de ustedes. A ver, un minuto. Por aquí. Y ¿dónde está? Acá está. Listo. Muy bien. Cerramos esto. Ahora sí. Vamos a ver qué cosa dice el problema 1A. A ver, vamos a retroceder esto un minuto. Ya está. A ver, problema 1A. Te dicen que f de... Bueno, aquí voy a llamarle f de omega, ¿ok? Tú le quieres llamar f de doble, da igual, ¿ok? Yo le voy a llamar f de omega para uniformizar y no estar diciendo cada rato f de omega o f de doble. A ver, un minuto para terminar de copiar esto. F de omega igual a la exponencial de menos 3 jw por 1 más 5 veces jw. Genial. Entonces ahora sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar lo que tengo. Como te dije, la idea aquí es tratar de hacerlo lo más agradable posible. Yo noto un exponencial, entonces yo ya voy pensando, yo ya pienso, a ver, lo siento, yo ya pienso en la propiedad número 4. Ahí está. La propiedad número 4, que es un desplazamiento en tiempo. ¿Por qué? Porque ahí tengo la transformada, ¿ok? La transformada o una función en W, como quieras verlo, o en omega, por un exponencial de este tipo. Y es justamente lo que yo tengo. Pero fíjate, tengo que hablar de alguien que está acompañando el exponencial y todo lo demás. Aquí se puede, la notación puede ser muy fastidiosa. Así que voy a tratar de hacer lo más entendible posible aquí. Separamos en primer lugar este exponencial. ¿Ok? Y acá al otro lado, pues, lo dejo así, por el momento. Algo que resaltar. Esto
va a ser mi, bueno, como ya estoy utilizando aquí la F, entonces aquí voy a llamarle G. Este va a ser mi G de omega. ¿Ok? Y esta va a ser la que me va a salvar. En realidad, al hacer esta notación, al cambiarle un poquito la notación, yo ya puedo hacer todo más fácil. Pues utilizando la fórmula número 4, tengo que F minúscula de T, la transformada inversa de CF de W, es en realidad G minúscula en T menos 3. ¿Ok? Eso es utilizando ¿qué? Utilizando la fórmula número 4. Entonces, podríamos ponerlo así como para que se entienda mejor. La forma de inversa de este exponencial multiplicado por G de omega. Y esto no es otra cosa que G en T menos 3. Y ya está. Entonces, todo radica en encontrar quién es G de T. ¿Y quién es G de T? G de T no es otra cosa que la transformada inversa de Fourier de G mayúscula de W. Ya, pero ¿quién es ese elemento? Ese elemento es 1 sobre 1 más 5 veces JW o J omega. Aquí la idea siempre es tener un J omega con coeficiente 1, siempre. Ese 5 nos está fastidiando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizarle 5. O en realidad voy a factorizarle a todo un quinto, ¿no? Ya está. Y quedaría así. JW más un quinto. Listo. Ahora puedo utilizar aquí la fórmula número 14, que me dice que esto será un quinto de ¿quién? Del exponencial de menos de quintos por el escalón t. ¿No? Eso nos dice la fórmula 14. Ok, pero yo no quiero G de t. ¿No? Yo encontré G de t, pero yo no quiero G de t. Quiero G de t menos 3. Y ahí terminaría ya la pregunta, ¿no? F de t no es otra cosa que G en t menos 3, que sería un quinto del exponencial de menos t menos 3 entre 5. Aquí no importa si lo multiplica los signos y todo lo demás, ahí lo puedes dejar indicado, por el escalón en 3. Y ya está. ¿Ok? Entonces, fíjate que la anotación, yo he tratado de hacer la anotación lo más sencilla posible para no entrar en ambigüedades. ¿Ok? Lo digo porque a veces uno cuando no intenta hacer un cambio de variable para hacer todas las cosas o las cuentas más fáciles, entra en detallitos pequeños que a veces generan errores. Y esto ya lo he visto en prácticas pasadas, ¿ok? Donde por no tener una buena anotación, el alumno lo deja aquí y por no poner la respuesta se pierde 0,5, 0,75, solamente por no poner bien la respuesta. Así que mucho cuidado con eso, por favor. Ahora nos vamos para la 1B. ¿Ok? 1B. 1B. La 1B, si es que recuerdo bien, decía, a ver si con rojo, decía que f de omega es igual a 1 sobre alfa menos j omega cuando alfa es positivo. Eso te dice. Bueno, aquí yo quiero que notes algo. Quiero que notes que si yo hago un cambio de variable, mira, si tú haces un cambio de variable, aparece algo conocido. En vez de omega pongo menos omega. ¿Ok? ¿Te aparece? Lo voy a poner al revés. ¿Ok? J omega más alfa. ¿Ok? Y ahora esto ya es muy conocido. ¿Ok? Esto es muy conocido. ¿Por qué? Porque eso está en la número 14. Acá está. J omega más A. En nuestro caso es alfa. Alfa positivo. Y ya sabemos cuánto es. ¿No? Por la fórmula 14 ya sabemos cuánto es su transformada inversa de Fourier. Entonces aquí podemos jugar. Aquí podemos jugar. Sacarle la transformada inversa. Bueno, aquí el F normal de menos omega
no resulta ser otra cosa que el exponencial de menos alfa t por el escalón unitario. Y ya está. Y esto es por la fórmula número 14. En paréntesis, fórmula número 14. La tabla transformada de Fourier. Listo. Una vez que tengo esto, ahora te preguntas y dices, bueno, ya, ¿quién es él? ¿Quién es él? Entonces aquí tenemos que jugar un poquito, porque esto es la inversión en tiempo. ¿Ok? Esta es la fórmula número 3. ¿Qué te dice la fórmula número 3? Dice que la transformada inversa de f de menos omega es f de menos t. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es cambiar nuevamente la variable. En lugar de menos t, voy a poner t. Acá será la exponencial de alfa t por el escalón menos t. Y listo. Ya tienes una nueva fórmula para tu lista. La transformada inversa de Fourier de esta cosa que aparece en rojo, ¿ok? Es esto aquí. Pero fíjate cómo hemos utilizado a nuestra conveniencia algo que era bastante visible. Era, mira, ese negativo, si no estuviera, sería fácil. Si fuera positivo en lugar de menos, sería fácil, porque sería la fórmula 14. Y lo llevamos por ese lado. Lo llevamos por ese lado de una manera bastante conveniente. ¿Ok? Lo llevamos por ese lado para que sea bastante conveniente para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos por aquí. Y ya está. Esa sería entonces. Ok. Pregunta 1C. Pregunta 1C. Ya, bueno, la pregunta 1C nos dice f de omega es igual a la exponencial j omega sobre 3 menos 2 veces j omega. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? A ver, un minuto. A ver. Ya, creo que ahí está más derecho, ya. 3 menos 2 veces j omega. Bueno, separo, ok, aquí tengo que separar j omega multiplicando a esto de aquí. 3 menos 2 veces j omega. Ahora, esto se parece bastante a lo que yo tenía hace un momento, pero en este caso j omega estaba con un coeficiente de menos 1. Entonces, para dejarlo igualito, pues le factorizo el 2. ¿Qué te parece? Le factorizo el 2 y acá quedará 3 medios. De así, 3 medios menos j omega. Y entonces aquí ya podría aplicar la transformada inversa de él. A este le voy a llamar g de omega. De esta manera tengo exponencial entre 2 por g de omega. Y en este punto ya está nuevamente bastante fácil darle la forma. Aquí vamos a utilizar la propiedad número 4. ¿Ok? Y la transformada inversa de este f de omega nos dará f de t igual a un medio de g evaluado en t más 1. ¿Ok? Nuevamente hemos hecho un desplazamiento en tiempo aquí. Y ahora nuestro objetivo es calcular quién es g de t. Entonces g de t será la transformada inversa de 1 sobre 3 medios menos j omega. Entonces aquí, utilizando el problema 1b, esto no es otra cosa que la exponencial de alfa t, 3 medios de t, por el escalón evaluado de menos t. Y ya está. Tenemos que reemplazarlo en t más 1 y fin de la historia. Por lo tanto, f de t es un medio de la exponencial 3 medios t más 1 por el escalón en menos t menos 1, ¿no? Multiplicando los signos. Y listo, se acabó.
¿Ok? Nuevamente, identificamos el exponencial, lo separamos y le damos forma. Y eso nos lleva a una solución bastante sencilla. ¿Ok? Pero a veces cuando uno ve esto y no hace el cambio, ¿ok? Se enfrasca por ahí en algún problema de notación. Tienes que sacar la transformada inversa de algo y evaluarla en otro punto. Por ejemplo, te lo digo porque yo en algún momento vi esta notación. Mira, imagínate que solamente tengo esto no existe, esto tampoco, y quiero utilizar la propiedad número 4. Yo he visto algunas personas que hacen esto. Un medio tiene que desplazarlo una unidad, dice. Entonces, a la transformada de Fourier, ¿de quién? La transformada de Fourier de todo esto, ¿ok? Lo voy a desplazar a t más 1. ¿Ok? Yo he visto esa notación, incluso lo he visto en varios libros. Y es una notación bastante, no es desagradable, pero puede llevarnos a confusiones. Si no la sabemos poner bien, puede que en algún momento de escribir bastante rápido, esto acá pase arriba y en lugar de ser evaluado, pensemos en algún momento que es una multiplicación. Y aunque te parezca gracioso, lo he visto en prácticas calificadas. Lo he visto. Y desarrollan él, lo multiplican con él y esa me dan la respuesta. Así que a veces las notaciones son bastante importantes. Por eso es que aquí estoy tratando de hacer, para mí, la notación más sencilla, que es hacer un pequeño cambio de variable y listo. Llamarle G o H y ya va a salir esto muchísimo más fácil. ¿Ok? Ahora vamos con la 1D. ¿Ok? 1D. Listo, 1D. Dice f de omega es igual a ver, la exponencial de menos 2 veces j omega entre menos omega cuadrado más 3 veces j omega más 2. Aquí nuevamente hacemos lo mismo. Separamos ese exponencial. Ya sabemos que nos va a generar un desplazamiento en tiempo. Ahí está. Por. Y aquí, ¿qué podemos hacer? A él, a menos w cuadrado, o perdón, menos omega cuadrado, lo puedo pensar como j omega elevado al cuadrado. ¿Ok? Y así obtener esta ecuación cuadrática o función cuadrática en parte del denominador con variable j omega. ¿Qué es lo que puedo hacer? Factorizarlo y se acaba nuestro problema. Está por, aquí sería j omega más 1 por j omega más 2. Listo. Y alguien puede decir, ya, profe, ahí de frente. Todavía. ¿Te parece? Todavía. Voy a guardar un poquito más. Y ya voy a separar eso de ahí como fracciones parciales. Aquí no es necesario que hagas toda la parte de fracciones parciales, pues está bastante sencillo. ¿Ok? En talleres anteriores ya te había explicado cuál era mi manera de hacer esto de fracciones parciales súper fácil, al menos cuando es solamente de dos elementos. Por ejemplo, ¿cómo puedes separar esto? ¿Ok? De manera bastante fácil. Calcula la diferencia. ¿Ok? Calcula la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 1. ¿Ese 1 aparece arriba? Sí. Entonces será un sexto menos, no, perdón, un quinto menos un sexto. Y ya está. Si tú quieres operas y te va a salir. Aquí es jugar con la diferencia. Entonces aquí haz lo mismo. ¿En cuánto se diferencian ellos dos? En 1. ¿Está arriba el 1? Sí. Ya, fresh. Entonces esto de acá no es otra cosa que 1 sobre j omega más 1 menos 1 sobre j omega más 2. Haz las cuentas y te va a salir que todo es correcto. Y en realidad no tienes que trabajar mucho. Ahí está. Entonces, una vez que ya hemos puesto todo esto, recién a este elemento que ya está bien bonito, le llamamos g de omega, para que de esta manera, utilizando la fórmula número 4, tengamos que f de t
C igual a G en T menos 2. Nuevamente todo recae en calcular cuánto vale G de T. Pero como ya le dimos forma, esto ya está muy fácil. La transformada inversa de J omega más 1 menos J omega más 2. Y bueno, aquí vamos a utilizar dos veces la fórmula 14. Fórmula 14. Ya. Pero en la fórmula 14 aparece un exponencial y un escalón. Un exponencial y un escalón. Fíjate que el escalón no se mueve, así que yo puedo factorizar de frente el escalón para no estar escribiendo tanto. Así que será U de t multiplicado por la primera exponencial. Esa primera exponencial va a ser exponencial de menos t menos la exponencial de menos 2 veces t. ¿Ok? Aplicando la fórmula número 14, la transformada o la tabla transformada Fourier. Ahora recién puedo reemplazar. Y tengo f de t, que era lo que yo quería, que es el escalón en t menos 2 por la exponencial en menos t menos 2. Fíjate que yo aquí no me preocupo por estar multiplicando de manera distributiva los exponentes, ya que si lo dejo ahí se entiende bastante bien lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y se acaba nuestro problema. Nuevamente, esta primera parte bastante fácil, bastante sencilla. No ha habido complicaciones al momento de hacer los cálculos, ¿ok? Que era la parte fastidiosa en realidad aquí, estar haciendo los cálculos. Pero por una buena anotación, vuelvo a recalcar, ya nos sale todo más bonito. ¿Ok? Esa buena anotación es la que nos ayuda. Ahora vamos con el problema número 2. ¿Ok? Problema número 2. Entonces ya saben, si hay alguna pregunta, consulta, la hacen nada más con confianza, chicos. Pregunta número 2. Ahí sí no me acuerdo qué cosa puse en el punto número 2A, así que vamos a ver qué cosa dice en el punto 2A. A ver, vamos a ver, punto 2A. Ahí en la transformada de Fourier de... ok. A ver, un minuto, vamos a copiar esto. F de 2A. F de t es igual a 1 entre t cuadrado más a cuadrado. Y no hacer uso de la número 23. Ok. Por supuesto, yo hago, no hay problema. A ver, ahí está. Ok, ya, genial. A ver, pensemos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tratemos de reconocer alguna fórmula, a ver si es que nos puede ayudar. Bueno, claramente ninguna fórmula nos va a ayudar de manera directa, ya que si quisiéramos una fórmula sería la número 23, pero ya nos han dicho que no podemos utilizarla. Y bueno, ¿qué cosa nos puede ayudar? A ver, hay algo que tenga cuadrática por acá. En el lado izquierdo, mira, acá aparece algo parecido, pero se supone que están utilizando, para el número 24 y 25, se supone que están utilizando el número 23. ¿No? Tiene toda la forma, entonces no creo que sea eso. Seguimos buscando y no hay. Y aquí donde nos sentimos un poquito encerrados. ¿Qué pasa si no encontramos en la parte de la izquierda, que son los f de t, algo que yo quiera encontrar o que quiera visualizar? Pues ahí no queda. ¿Ok? La escapatoria es no solamente buscar en el lado izquierdo, donde están los f de t, es buscar también en el lado derecho, donde está el f de omega. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que es la propiedad de dualidad, ¿ok? La propiedad de dualidad o de simetría, que es la número 8, que relaciona al f grande, al f mayúscula, que es la transformada de Fourier, pero evalúa en t. ¿Okay? Es una transformada de Fourier, pero evalúa en t, o sea, que la estás tomando como una función en t, en tiempo. ¿Okay? Pero en realidad provino de una transformada de Fourier. Entonces, esta es la que nos puede ayudar. Entonces, busquemos al lado derecho alguna que tenga la forma.
1 entre t cuadrado más a cuadrado. En este caso sería 1 entre omega cuadrado más a cuadrado. Y la que se asemeja es la número 15. ¿Ok? Esa es la que se asemeja bastante. Entonces vamos a hacer el trabajo con esa número 15 y utilizando la propiedad de dualidad o simetría. Veamos. Ok, a ver, yo les había dicho, por ejemplo, ¿qué pasa si le llamas g de t? Aquí voy a utilizar la número 15. ¿Okay? Voy a copiar nada más. G de t le voy a llamar al exponencial de menos a veces el valor absoluto de t. Y esto no es que se me ocurra, sino que esto está en la fórmula. Y la fórmula del número 15 dice que la transformada de Fourier de toda esa expresión, de esa exponencial, es 2 veces a sobre omega cuadrado más a cuadrado. Y esta es la parte que yo voy a utilizar. ¿Ok? Esta es la parte que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Ya no quiero g de omega. Lo que voy a hacer aquí es calcular g de t. ¿Cuánto será g mayúscula de t? No es otra cosa que 2 veces a t cuadrado más a cuadrado. Fíjate que el 1 entre 2a lo puedo mandar a dividir, ¿no? Y ya aquí saltarme un poco las cuentas. Lo voy a mandar a dividir. Entonces, 1 entre t cuadrado más a cuadrado, que es lo que yo quiero, no es otra cosa que g de t sobre 2 veces a. ¿Ok? G de t entre 2 veces a. Listo, ahí está, sobre 2 veces a. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular la transformada de Laplace, perdón, de Fourier. Veamos. Transformada de Fourier de 1 entre t cuadrado más a cuadrado no es otra cosa que por la linealidad 1 entre 2a sale y me queda transformada de Fourier de g de t. ¿Ok? Y acá es donde vamos a utilizar la propiedad de dualidad. Aquí vamos a utilizar, vamos a ponerlo por acá arriba, aquí vamos a utilizar la propiedad número 8, que es la propiedad de dualidad o de simetría. ¿Qué es lo que te dice? Te dice que esto va a resultar ser igual a 2pi, ¿ok? Por g minúscula evaluada en menos omega. Eso dice la propiedad de dualidad. Bueno, vamos a ponerle aquí de color rojo. Eso dice. ¿Ok? Eso es lo que está transformando. Bueno, aquí yo puedo sacar mitad a mitad y ponerle pi entre a por g en menos omega. Bueno, acá tienes g de t. Reemplázalo en menos omega. ¿Qué cosa saldrá? La exponencial de menos a veces por el valor absoluto de menos omega. Bueno, como es valor absoluto, no importa el signo que hay adentro, así que en realidad tengo que la transformada de Fourier de 1 entre t cuadrado más a cuadrado, ¿ok? Esto aquí no es otra cosa que, a ver, un minuto, está, y también, no es otra cosa que pi entre a por la exponencial de menos a por el valor absoluto de omega. Y listo. Esto es en realidad la fórmula número 23. Entonces, en realidad, lo que nos pedían hacer a nosotros es demostrar la fórmula 23. ¿Ok? Pero más allá de que te pidan demostrar esta fórmula 23, en realidad lo que nos está diciendo en el fondo es cómo usar esta propiedad de dualidad o propiedad de simetría que tiene la transformada de Fourier. Es decir, podemos encontrar o podemos buscar en realidad cualquier transformada de Fourier ya conocida y ponerle como g de t, hacerle su cambio y sacarle la transformada de esa cosa nueva, ya será fácil.
Y esto es algo que vamos a ver luego en el siguiente taller bastante. ¿Ok? Aquí he dado con esto un pequeño ejemplo de lo que se va a ver luego, pues esta propiedad de dualidad es bastante fuerte, porque a veces no se nota que tienes que utilizar la propiedad de dualidad. Por ejemplo, en algún momento puede que te digan algo parecido a esto, mira. ¿Qué pasa si te piden por aquí, aquí cambiarle t? Ahora vamos a buscar uno, aquí. Algo parecido a esto. ¿Ok? En lugar de omega, ponle t. Ponle t y t. Y te piden calcular la transformada de Fourier de toda esa cosa. ¿Ok? Entonces tú ves eso y lo primero que piensas es, ah, hay una exponencial de menos a por, hay un desplazamiento y podrías pensar en hacer la número 15 con un desplazamiento de frecuencia, que sería la número, perdón, un desplazamiento de tiempo que sería el número 4. Pero te vas a llenar de un montón de cosas si es que no te das cuenta, puedes utilizar dualidad junto con el número 24. ¿Ok? Aquí esa es la parte en realidad bastante fastidiosa, darse cuenta en qué momento utilizar dualidad o simetría, que es lo mismo. Por eso es que mi recomendación es cuando tú veas una transformada de Fourier, comiences a ver el lado izquierdo y digas, ajá, vamos a buscar alguno que se asemeje, alguno que se parezca, vaya, no hay ninguno, te das por vencido y dices, ya, se acabó, ya fue. En ese momento pasas al lado derecho y empiezas a buscar también alguno que se asemeje. Tal vez alguno por ahí se parezca muchísimo. Diga, ah, este es, se parece mucho a este, pero en lugar de W o en lugar de omega está puesto T. Entonces eso quiere decir que tienes que utilizar dualidad. ¿Ok? De eso se trata ese, al menos ese ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Y el problema 2A. ¿Ok? Problema 2A. Ahora vayamos al problema 2B. Vayamos al problema 2B. Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en el problema 2B. Igual ya saben, si hay alguna consulta, alguna pregunta, me avisan nada más. Por cierto, antes de continuar, el taller del día viernes, ¿ok? De este viernes, bueno, no actualizado todavía la tabla de talleres que había porque estaba hasta el día martes del día de hoy. Terminando el taller del día de hoy, se va a actualizar el siguiente taller que es el día viernes, viernes 11, pero hay un cambio de horario. ¿Ok? El cambio de horario va a ser de 8 a 10 de la noche. ¿Ok? Ya sus docentes se han comunicado con ustedes, con el delegado, han tenido algunas conversaciones y por un tema de horario se ha escogido que sea lo más noche posible y va a ser de 8 a 10 de la noche. ¿Ok? Igual van a tener a disposición las grabaciones y todo lo demás. ¿Ok? Pero ya le voy adelantando esto. El día viernes tenemos taller de 8 a 10 de la noche. Ya no en el horario habitual de los viernes, que creo que era de 4 a 6, creo, no recuerdo muy bien. Ya, pero ahora va a ser de 8 a 10 de la noche. ¿Ok? Para los días viernes. Muy bien, ahora sí, estábamos en el problema 2A. Igual eso lo van a ver luego en la tabla de talleres y en el aviso que se va a mandar, así que no se preocupen. Problema 2B. A ver, problema 2B. ¿Qué te dice el problema 2B? A ver. Dice f de t igual a 2 veces la exponencial de menos 2t cuadrado más 3jt más 1 entre t cuadrado más 7. Bueno, ya sabemos que en la última o en esta segunda parte vamos a utilizar la número 23, ¿no? Está rápida. Pero el problema está en la primera parte. Aquí está el problema. ¿Qué hacemos aquí? ¿Ok? ¿Alguna sugerencia? A ver, ¿alguien tiene por ahí alguna combinación de fórmulas que quiera usar? Tal vez este exponente lo puedan pensar como un raíz de 2j al cuadrado,
ok, por t cuadrado más 3 veces jt y tratar de aquí formar algo, no sé, ¿a alguien se le ocurre algo por ahí? Vamos a ver, de repente alguien tiene por ahí una combinación milagrosa que nos ayude a resolver este ejercicio súper easy. Ah, por ahí dice la 5. A ver, vamos a ver. La número 5. A la 5 es el desplazamiento. Ajá, muy buen ojo, Ian. Lo que tenemos que hacer aquí, como menciona entre líneas, Ian, bueno, lo que quiso decir con utilizar la número 5 es, ¿por qué no separamos este exponencial? ¿Por qué no separamos de esta manera? Así, por este exponencial de acá. T cuadrado más 7. Mira, si lo separamos, ya está más fácil. ¿Por qué? Podemos llamar a toda esta primera parte, podemos llamarlo G de t, bueno, G minúscula de t, y ya estaría casi todo. ¿Ok? Si sacamos transformada de Fourier, tendríamos f de omega igual, igual a que aquí lo voy a poner completo. Transformada de Fourier, ¿de quién? Dos veces, el 2 lo puedo sacar, así que quedaría algo así, exponencial de 3jt por g de t, más la transformada de 1 entre t cuadrado más 7. De esa última no me preocupo, pues ya sé que tengo que utilizar la fórmula 23, ¿no? Ya. Pero de la primera parte era lo que nos decía Ian. Tengo que utilizar aquí la propiedad número 5. Aquí estamos utilizando la número 5. ¿Por qué? Esto te va a decir que es 2 veces G mayúscula de omega menos 3. Estamos aquí aplicando un desplazamiento en frecuencia. Mientras que aquí vamos a utilizar la número 24, perdón, 23. Y esto me dice, bueno, para el número 23 necesito yo a cuadrado. Ya sé que a valdría raíz de 7. ¿Ok? Entonces, si yo noto la fórmula que tiene esa para el número 23 es pi sobre a, que sería raíz de 7, por la exponencial de menos a por el valor absoluto de omega. Y listo. Ahora falta, entonces, ahora mi objetivo es calcular g mayúscula de omega. Entonces, esa será mi nueva preocupación. ¿Quién es g de omega? Es la transformada de g minúscula, pero g minúscula era la exponencial de menos 2t cuadrado. Y acá caemos ya en una de las fórmulas. Esto de aquí resulta ser la fórmula número, esta sí no me acuerdo qué número es, así que vamos a buscarla. A ver, creo que por ahí respondieron. 16. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, 16. A ver, raíz de, ok. Entonces vamos a reemplazarle en la número 16. Muy bien, A es positivo, ok, pues vale 2, todo bien. Está, número 16. Número 16. Y resulta entonces salirnos algo así, ¿no? Raíz de pi entre a, en este caso vale 2, por la exponencial de menos omega cuadrado sobre 4 veces a. 4 por 2, 8. Ya está. Pero ahí no termina la cosa porque yo no quiero g de omega, quiero g de omega menos 3. Entonces aquí solamente hacemos el desplazamiento y fin de nuestros problemas. Por lo tanto, f de omega es 2 veces la raíz de pi entre 2. Fíjate que aquí voy a jugar, ¿ya? Pi entre raíz de 2 es raíz de 2. Así que será raíz de 2 veces pi
por esa exponencial menos w menos 3 al cuadrado entre 8. Ok, y esto le vamos a sumar raíz de pi entre 7 por la exponencial de menos raíz de 7 por el valor absoluto de omega. Y listo. ¿Ok? Si te has dado cuenta, no ha estado tan fácil en sentido de que podemos hacerlo bastante directo. Hemos tenido que utilizar varias cosas. Una de ellas ha sido darle forma. ¿Ok? Darle forma. Esa ha sido una de las partes. Y la siguiente ha sido ya entrar en detallitos de qué fórmula utilizo y nada más. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos con la 2C, que era la que les decía al inicio que era bastante interesante. Me parecía muy interesante, pues no se parece a ninguna. Ya sea de la derecha o de la izquierda, no se parece a ninguna. ¿Ok? F de t igual a t más 1 sobre t cuadrado más 2 veces t más 5. A ver. Ajá. Vamos a ver, vamos a retroceder por aquí y vamos a buscar algo que se le parezca. Fíjate que aquí tengo algo elevado al cuadrado, ¿ok? Pero tengo una cuadrática elevada al cuadrado. ¿Ya? Bastante extraño. Busquemos en el lado izquierdo y bueno, no va a haber nada parecido, ¿no? Aquí no voy a encontrar nada parecido. A ver, no, la última tampoco. Al lado derecho. A ver, vamos a ver si por acá me pueden salvar con el lado derecho. Aquí hay una cuadrática, pero no está elevado al cuadrado, qué pena. Acá hay una cuadrática, no, pues, ¿no? Solamente elevado. Aquí puede ser elevado a la cuarta, ¿no? Puedo pensar algo parecido tal vez. Esto elevado a la cuarta. Eso fuera, si es que lo de adentro fuera un trinomio cuadrado perfecto. ¿Dónde está? Aquí. Si lo que está dentro del paréntesis fuera un trinomio cuadrado perfecto, al elevarlo al cuadrado tendría un a la cuarta, ¿no? Pero bueno, no es el caso tampoco. Aparte de aquí tiene su j y al otro lado no hay nada para transformarlo a j, así que ya fue, no hay nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Okay, esa es la pregunta. A ver, piénsala, piénsala. A ver, son 6:53 hasta las 6:55, creo que podrías pensarlo. Piénsala. ¿Okay? Recuerda un poco de Cal 1, Cal 2, todo lo que quieras y trata de darle alguna forma, alguna idea para utilizar las propiedades que tenemos. Ya que de forma directa no se puede. Así que piénsalo, a ver, piénsalo un par de minutitos.
Muy bien, entonces voy a pasar un par de minutitos. ¿Alguien tiene por ahí alguna idea? ¿Qué hacemos aquí? Lo primero que tal vez se te venga a la mente es, ya voy a completar cuadrados abajo, porque hasta simple no puedo. Entonces, si completamos cuadrados en la parte del denominador, ¿qué obtenemos? Vamos a ver, ¿qué obtendríamos aquí? Vamos a ver si nos ayuda. T más 1, abajo sería pues T más 1 al cuadrado más 4, ¿verdad? Sería, a ver, sí, más 4, todo al cuadrado. Así que, pero no, igual no se me ocurre nada. Lo único que veo de bonito es que tanto arriba como abajo aparece un T más 1. ¿Podría ser un cambio variable? Puede ser, ¿no? Si es un cambio variable, tal vez aquí un T menos 1 tendría T sobre T cuadrado más 4 al cuadrado. Algo así. Y vuelvo a caer acá en problemas. ¿Qué hago? ¿Qué haría? Bueno, en realidad creo que eso es lo que voy a hacer en realidad acá. Voy a hacerle un cambio de variable. Creo que eso está más fácil a lo que yo había pensado inicialmente. Así que vamos a hacer un cambio de variable aquí para poner lo más agradable posible. Así que esto será en t menos 1 y esto resulta ser t sobre t cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, te pregunto a ti, ¿a qué será igual la derivada de? ¿A qué es igual la derivada de esa cosa? Bueno, se supone que esto es menos 1 entre este denominador cuadrado por regla cadena, derivada de lo que está dentro, 2t. Y se parece muchísimo, ¿no? O sea, hay un menos 2 que está multiplicando a t y t cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en realidad aquí está el truco. ¿Ok? Visualizar que él es la antiderivada de alguien. Eso también es bastante usual. Es bastante usual encontrar este tipo de ejercicios, donde esta parte de aquí, ¿ok? Esta parte de aquí sea la antiderivada de alguien, ¿ok? No, no que estoy hablando, sea la derivada de alguien, ¿ok? Sea la derivada de alguien. Eso es lo que estoy buscando. Que ese t sobre t cuadrado más 4, todo al cuadrado, sea la derivada de alguien. Al menos la derivada tal cual no, pero jugando con un poco, sí, como acabamos de ver. Tal cual no es su derivada, pero hay un menos 2 que no me importa, que lo puedo mandar a dividir y ya está. Entonces, en realidad, esto es igual a menos un medio por la derivada de esto de acá. ¿Ok? Entonces aquí ya puedo empezar a jugar yo un poquito. Me di cuenta de esto. ¿Ok? Me di cuenta de esto, entonces puedo empezar a jugar. Y alguien me puede decir ahorita, profe, un momento. Este de aquí también es derivada de alguien. Esto es la derivada del arco tangente, ¿ok? En t medios, ¿no? Y acá un medio, cosas por el estilo, ya. Pero aquí muere todo. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes cómo es la transformada de Fourier del arco tangente? No, ¿verdad? Y ahí hemos muerto todos. Si llegamos a ese punto ya fue. Creo que hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque si conoces la transformada de Fourier de lo que está acá adentro. Si tú quieres sacar la transformada de Fourier de lo que está dentro de la derivada, sí es posible. ¿Con quién? Con la fórmula número 23, que nosotros hemos demostrado ya el día de hoy. Entonces creo que es bastante factible la forma que le hemos dado. Le vamos a llamar a lo que está dentro de la derivada, le vamos a llamar g de t, ¿ok? Y esto resulta ser un medio de g derivada de t. Bueno, la derivada lo pongo bastante exagerada, como si fuera un triángulo, para evitar confusiones, ¿ok? Porque cuando hago esto, y, por ejemplo, si estoy x así,
parece un x a la 1 y no un x derivada. Entonces exagero un poquito más, solamente por eso. Aquí podemos sacarle transformada de Fourier a ambos lados. Aquí podemos sacarle transformada de Fourier. Y acá estaríamos utilizando la fórmula número 4. ¿Ok? La fórmula número 4. Obteniendo así, ¿qué cosa? Obteniendo, a ver, aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener e elevado a la j omega por f de omega, menos aquí adelante, y está. Mientras que al lado derecho voy a utilizar la fórmula número, esta sí no me acuerdo, creo que es la número 9, pero no me acuerdo, así que vamos a revisarla. Aquí está, a ver, número 9, ahí está, de la derivada. ¿No? Hay un j omega elevado a la n, nosotros tenemos solo una derivada, así que será elevado a la 1, por g de omega en nuestro caso. Así que será fórmula número 9, será menos un medio de j omega elevado a la 1 por g de omega. Ya está. Nuevamente, caemos en encontrar g de omega, pero esto ya está fácil con la fórmula número 23. ¿No? Aquí se voy escribiendo esto de aquí. Mientras que al otro lado, menos j omega entre 2 por, ya puedo escribir por la fórmula número 23, a que es igual ese g de omega. Y g de omega no es otra cosa que, a ver, va a ser pi entre a por la exponencial de menos a veces valor absoluto de omega. En nuestro caso, a valdría 2, así que será 2 por acá y 2 por aquí. Ya podemos mandar a multiplicar la exponencial de menos j omega de la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, f de omega no es otra cosa que menos j omega entre 2, bueno, entre 4, por pi, así que puedo agregarle aquí pi entre 4, de la exponencial de menos 2 veces pw o omega en valor absoluto, por la exponencial de j omega. Si tú deseas, juntas estas dos, normal, me da igual, nos da la misma respuesta, así que fresh, termina ahí. ¿Ok? Y como te diste cuenta, este ejercicio ya no ha estado tan fácil como los anteriores. Yo me he tenido que dar la idea de cómo hacer todo esto, ¿no? Por medio de la derivada. A ver, ¿de dónde salió el menos un medio? Salió de acá, mira. Vamos a ver por aquí. Ahora un segundo. Aquí lo vamos a poner. Ya está. Ajá. A ver, derivemos el t cuadrado más 4. Deriva esto. Si tú derivas eso, te va a salir menos 1 sobre este denominador al cuadrado por la derivada del denominador, que sería 2t. En resumen, esto sale menos 2 veces t sobre t cuadrado, bueno, más 4, lo siento, t cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Y haciendo un juego aquí, tenemos que t sobre t cuadrado más 4 al cuadrado no es otra cosa que menos un medio multiplicado por esta derivada. ¿Ok? De ahí sale todo. Entonces, si te has dado cuenta, ya no es tan fácil visualizar qué es lo que está ocurriendo como en los casos anteriores. En los casos anteriores era bastante directo. Tú ibas, reconocías un desplazamiento en tiempo o en frecuencia
y lo único que hacías era, le das forma y aplicabas la transformada de Fourier. Aquí es un poquito distinto, este es el ejercicio distinto a todos, ¿ok? Porque le dimos forma, sí, fíjate, vamos a seguir la línea nuevamente por aquí. Le dimos forma, mira, pasamos de esto a darle forma, nos dimos cuenta que se está repitiendo t más 1, así que es algo usual que hemos visto en cal 1, si hay algo que se repite, tratamos de que eso desaparezca haciendo un cambio variable. Este fue nuestro cambio variable para reducir todo de una manera bastante amigable, ¿ok? Bastante amigable. Entonces, una vez que ya vimos esto y no hemos encontrado fórmula en la tabla de transformar Fourier que nos pueda ayudar, ninguna que nos pueda ayudar en este caso, la opción que se te tiene que venir a la mente es, tal vez este elemento es alguna derivada de una función g, pero una derivada enésima. Puede que sea la primera derivada, puede que sea la segunda derivada, puede que sea la tercera, la cuarta, no sé. Una derivada enésima de alguna función g. En nuestro caso ha sido la primera derivada. En otros casos puede haber tenido la tercera derivada o la cuarta derivada, ¿no? Por ejemplo, algo clásico también podría ser algo así. A ver, t nada más, t más 1 al cubo. Así, ¿no? Sacar la transformada de Fourier de esta. Tampoco vas a encontrar ninguna que te ayude, pero si te das cuenta, es derivar dos veces a él, ¿no? Lo derivas por primera vez, te va a salir 1 entre t más 1 al cuadrado, ¿ok? Con su coeficiente arriba. Lo derivas nuevamente y te va a salir un coeficiente arriba entre t más 1 al cubo. O sea, tienes que derivar dos veces esta función y luego darle un poco de forma, ¿ok? Ese siempre es el truco. Te lo digo porque este tipo de ejercicio lo he visto muchísimas veces en ejercicios de transformada de Fourier. Muchísimas veces. Si no encuentras esta forma en la primera columna de la tabla de transformada de Fourier, ni tampoco en la segunda, tienes que empezar a pensar que lo que te están dando es alguna derivada enésima de alguna función. No sabes quién es. Por eso es justamente que ya tienes todo el conocimiento de cal 1, donde ya sabes qué tipo de derivadas podrían ser. ¿Ok? Ese es el objetivo. Muy bien. Ya pasamos el gran obstáculo que era la pregunta 2C. Ya lo que viene ya es super easy. ¿Ok? Super easy. Pregunta 3. 3A. La pregunta 3A es la que yo te decía. Ya vamos a verla nuevamente. La que yo te decía al inicio. Que yo tardé un año en hacer esta pregunta cuando yo veía el curso como alumno. Digo, bueno, si me están dando la transformada, perdón, si me están dando ya la función f de t, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saca la transformada. Convierto esto a forma horizontal o si deseo puedo, claro, lo llevo a forma horizontal o si no lo hago con la definición, con la integral. Tampoco está tan complicado porque aquí aparece una constante, luego aparece t, así que acá tengo que hacer por partes y luego aparece una constante, así que está bastante fácil en realidad calcular cuánto vale la transformada de Fourier. Está bastante sencillo. Sencillo entre comillas, ¿no? Porque nos va a quitar tiempo. Pero al final está bastante sencillo, tengo que hacer cuentas bastante fáciles. Una vez que yo conozca quién es la transformada de Fourier, supongamos que eso es posible, yo le evalúo en cero, en omega igual a cero, y calculo f de cero. Digo, ajá, ya está, ya tengo todo. Y luego de obtener cuánto vale o quién es la transformada de Fourier de f minúscula, lo siguiente que tengo que hacer es calcular el área que hay por debajo para calcular el ítem B. Bueno, yo lo hice. Me hice yo todo ese tipo de cálculos enormes. ¿Ok? Pero, ¿qué tanto necesitaba hacer esos cálculos? La verdad no lo necesitaba hacer. La verdad estaba más sencillo de lo que yo pensaba en ese instante. ¿Ok? Estaba más sencillo de lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que tengo que hacer en realidad aquí? Tengo que pensar un poco en las integrales. ¿Ok? Tengo que pensar un poco en las integrales. A ver un segundo, chicos.
Y ahora sí. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aquí te hago una pregunta. Aquí es igual, por definición, la transformada de Fourier de f. Aquí nosotros tenemos que f de omega, que es la transformada de Fourier de tu f minúscula, ¿ok? De esto de aquí, no es otra cosa que la integral de menos infinito a más infinito, ¿ok? De tu f de t por la exponencial de menos j omega t diferencial de t. Ahora te pregunto algo, ¿ok? Mira, tú puedes calcular aquí con integral y llegar a un resultado que depende de w o de omega y luego recién reemplazar omega por cero. Pero si alguien te dice, oye, relax, ¿por qué no reemplazas aquí tal cual está? En lugar de poner omega, ponle cero. Y te quedaría la integral de menos infinito a más infinito de f de t diferencial de t, porque se desaparece ese exponencial. ¿Ok? Desaparece ese exponencial. ¿Tú qué le dices? ¿Le crees o no le crees? ¿Eso será posible? ¿Será posible que yo pueda hacer ese truco, simplemente reemplazarlo sin saber quién es en realidad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí podemos hacer esto. En realidad esto es muy válido. Porque al hacer, ¿te acuerdas tú de la dualidad que yo te dije? La transformada de f de t, ¿ok? A ver, transformada, vamos a ponerla así. Ahí está, transformada de un g de t. G de t era 2pi por g minúscula de menos omega, ¿te acuerdas de eso? ¿Okay? Esto se demuestra haciendo g de menos omega, ¿no? Haciendo aquí las cuentas, cambiando en lugar de omega, ponerle menos omega y darse cuenta de algunas cosas, multiplicar y ya está. De ahí sale todo. Entonces sí podemos hacer este cambio. Sí podemos de frente calcular f de 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa en realidad es f mayúscula en 0? Evaluó en 0. No es otra cosa que el área bajo la curva de f de t. Nada más. Eso me dice. ¿Qué calculamos entonces aquí? Aquí tú puedes calcular como tú quieras. Yo lo voy a calcular como un trapecio más un rectángulo, ¿ok? El trapecio tiene base 2, base menor 2, base mayor 2 y tiene altura 2. Perdón, base mayor 4, altura 2. Así que será, ese trapecio será base menor, base mayor, entre 2 por la altura que vale 2. Y a este le vamos a sumar un rectangulito que tiene base 2, altura 2. Bueno, es un cuadrado en realidad. Entonces aquí le sumamos 2 por 2. A ver, aquí se va, te queda 6, aquí 4, resulta 10. Listo. ¿En cuánto tiempo salió? Pues no sé, medio minuto, un minuto, sin explicación, salía muchísimo más rápido. ¿Ok? Y no estás como yo, haciendo todos los cálculos para que al final, ¿cuánto salga? También salga 10. ¿Ok? Entonces, es algo que al menos yo no vi en su momento, hice todas las cuentas, y comprobé que en realidad no importaba si es que yo reemplazaba desde un inicio o reemplazaba al final. ¿Por qué? Porque la integral no se ve afectada por el omega, ya que la integral depende de t. No tiene nada que ver con omega. ¿Ok? No tiene nada que ver con omega. Así que a omega yo lo puedo cambiar como yo quiera. No importa. Ahora vamos con la 3b. La 3b ahora me pide la integral de menos infinito a más infinito de f mayúscula de omega, diferencial de omega. Eso me pide. Pero espérate. Aquí tú dices, a ver, wait. Mira la forma que tiene f mayúscula de 0. ¿A qué es igual? A la integral de menos infinito más infinito de tu f minúscula de t.
La pregunta será, ¿esto se cumple al revés? También se cumplirá que f minúscula en cero será la integral según la misma línea, ¿no? Siendo muy buenos. ¿Se cumplirá esto? No sé, tendremos que averiguarlo. Hay que calcular o hay que ver aquí es igual f de t con la transformada inversa de Fourier y luego evaluarla en cero para ver si es que realmente se cumple. Y ahí está el truco nuevamente. Aquí es igual f de t. F de t lo quiero ver como la transformada inversa de tu f de omega, que será igual a 1 entre 2pi por la integral de menos infinito a más infinito de f de omega, ¿okay? Por la exponencial de j omega t diferencial de omega. Ahora todo depende de omega. Aquí la integral depende de omega. Así que si yo le hago un cambio en t, nada se altera. Nuevamente le hacemos t igual a 0 en este caso, obteniendo así 1 entre 2pi por la integral de menos infinito más infinito. ¿De qué? De f de omega, diferencial de omega. ¿Ok? Obtengo esto. Son dos fórmulas que me van a ayudar muchísimo. Pero para la respuesta de nuestra pregunta, la integral de menos infinito a más infinito de f de omega, diferencial de omega, sería 2pi por f evaluado en 0. ¿Y qué es lo único que voy a hacer? Mirar mi gráfico y decir cuánto vale f de 0. A ver, vamos aquí al gráfico. Aquí está, f de 0 vale 2. Así que ya está, ¿no? F de 0 vale 2. Reemplazo sería 4pi. ¿No? Según el gráfico, esto vale 2. Respuesta 4pi. Las dos preguntas han estado muy fáciles, muy sencillas, ¿ok? Muy sencillas. Profe, ¿y me pueden venir otras cosas también parecidas a esto? Sí. Fíjate que sin pedirte el integral de menos infinito más infinito, o sea, el área, más o menos una cosa así, te pueden pedir algo así. Oye, calcúlame esto, mira. De f de omega por la exponencial de 2 veces omega t. Bueno, omega t no. 2 veces j omega. Así. ¿Qué es lo que están haciendo con esto? Lo que están haciendo con esto es en realidad pedirte 2pi por f evaluado en 2. De la misma manera que nosotros hicimos acá. Solamente estoy reemplazando t igual a 2. ¿Ok? T igual a 2. Y listo. Te pueden pedir algo así. ¿Ok? Y si tú no te das cuenta que esto en realidad es, por definición, la transformada inversa de Fourier, te vas a entrar a, un mundo en el cual tienes que calcular demasiadas cosas para obtener una respuesta bastante pequeña. ¿Ok? Entonces es así. Mirarlo desde ese punto de vista. Cada vez que te pidan algo asociado a una integral de menos infinito más infinito, tenlo casi por seguro que vas a tener que utilizar la definición y evaluarlo en algún punto, tal vez en t igual a 0, tal vez en w igual a 0, como fue en nuestros casos, t igual a 1, t igual a, a 8, no sé, lo que sea. ¿Ok? Pero cada vez que te pidan integrales de menos infinito más infinito, casi en el 99.9% de los casos, es tener que jugar con la definición. ¿Ok? Es tener que jugar con la definición. Muy bien, ahora sí nos vamos para la pregunta número 4. Y ya con esto ya vamos a ir casi terminando porque la pregunta 5 es, como vimos, bastante sencilla. ¿Ok? Entonces no nos va a demandar mucho tiempo. Pregunta 4. Vamos a ver cuál es la pregunta 4. A ver un segundo. Vamos a revisarla por acá. Pregunta 4. Pregunta 4 nos pide la función, no, me dicen que esa es la función de transferencia, me piden la ecuación diferencial. Ajá, aquí hay otra observación que quiero hacerles. A ver, vamos a copiar la función de transferencia, un segundo. J omega, aquí es menos omega cuadrado más 8 veces j omega
más 12. Ya está, a ver, veamos. A ver. Ajá. Ya. ¿Qué te están pidiendo en el ítem A? Te están pidiendo encontrar la ecuación diferencial. Ya sea ecuación diferencial ordinaria, ya sea la ecuación diferencial íntegro, diferencial, como quieras. ¿Ok? Pero la pregunta es clara. Yo no quiero que me desarrolles nada más, no quiero que me calcules nada, solo que me des quién es la ecuación. Nada más. Solo saber quién es la ecuación diferencial. Nada más. Te lo recalco, ¿por qué? Porque también esto viene en las PCs. Te piden solo la ecuación diferencial o la ecuación íntegro diferencial. ¿Y qué es lo que desarrollan los alumnos? Desarrollan el ejercicio. Le sacan transformada de Laplace, transformada de Fourier, empiezan a desarrollar, pero en ningún momento te dan la ecuación diferencial. Ellos desarrollaron, pero nunca encontraste dónde está la ecuación diferencial. Así que por favor, respondan lo que se les está pidiendo, ¿ok? Para que no puedan perder puntaje. Hicieron todo, pero pues, no es lo que te he pedido, así que qué puntaje te doy no está dentro de la rúbrica. Tengan mucho cuidado. Aquí lo único que tenemos que hacer es jugar. Es jugar, no tenemos que hacer nada más. Esto de aquí es, bueno, esta es la función de transferencia. Y lo que está en el denominador, como ya vimos en un ejercicio anterior, lo puedo escribir como j omega cuadrado más 8 veces j omega más 12. Y ahora multiplicamos en aspa. Lo voy a poner de esta manera, j omega cuadrado por y de omega más 8 veces j omega por, vamos a poner paréntesis, y de omega 12 veces y de omega igual a j omega multiplicado por x de omega. Listo. ¿Qué es lo que a veces se nos viene a la mente y queremos hacer por impulso? Por impulso de frente quieren aquí hacer fracciones parciales, ¿no? Por impulso, para desarrollar. Y está muy bien, ese es un buen impulso, ¿ok? Es una buena intuición, pero eso es cuando nos piden el desarrollo. Cuando nos piden a nosotros solo las ecuaciones diferenciales, no tenemos que hacer casi ningún cálculo, solamente tenemos que darle la forma. ¿Por qué? Ahora vamos a aplicar de manera reiterada aquí la fórmula número 9 de las derivadas. ¿Ok? Si le saco la transformada inversa de Fourier a todo, esto resulta darme la segunda derivada de y de t. Esto me resulta dar 8 veces, perdón, la primera derivada de y de t. Esto es 12 veces y de t. Y esto será la primera derivada de x de t. Listo. Solamente con esto ya te ganaste tu puntaje, que tal vez pueda ser 1.5, 2 puntos, solamente por hacer estos pasos. Nada más. ¿Ok? Cuando te pidan, fíjate que por lo general es al revés. Te dan la ecuación diferencial y te piden calcular la función de transferencia. ¿Ok? Eso es por lo general. Entonces aquí estamos viendo al revés. Te doy la función de transferencia y quiero que me encuentres la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces aquí es un proceso al contrario, tenemos que darle la forma. ¿Ok? Por lo general, cuando haces esto, tienes la ecuación diferencial, saca la transformada de Fourier y tienes que factorizar y darle la forma para calcular la función de transferencia. Ahora, una vez que ya tenemos esto, nos están pidiendo algo un poquito más interesante, que es calcular la respuesta. Si no me equivoco, ahí está. Encuentra la respuesta del sistema cuando la señal de entrada tiene esta forma. A ver, vamos a copiar esa señal de entrada que parece bastante extraña. Dice que la señal de entrada x de t es el escalón en t-3 entre la exponencial en t-3. Ya está. Muy bien. Entonces yo no quiero x de t, yo quiero x de omega, se supone. ¿Para qué? Para reemplazarlo aquí, ¿no? Para reemplazarlo ahí.
Entonces yo quiero x de omega. Entonces tengo que sacarle la transformada de Fourier aquí. Ahora, si tú notas, esta transformada de Fourier es bastante extraña. ¿Qué cosa haces aquí? Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer cosas. Es reconocer. Tú vas y reconoces a cuál se parece. Bueno, yo identifico rápido que se parece a la 14. ¿Okay? Se parece a la número 14. Bueno, tengo que dar la forma aquí. ¿Okay? Este escalón, por el de acá, pero si te das cuenta, aquí está en T, ¿ok? Y el otro aparece en T-3, entonces va a haber un desplazamiento. Hay bastantes cosas aquí metidas. Tengo que darme cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, me tengo que dar cuenta de que esto de aquí es en realidad e elevado a la menos T-3 multiplicado por el escalón en T-3. Y esto lo puedo pensar como un G de T-3, ¿no? G de T-3, donde, ¿quién es mi G de T? Mi G de T, no, donde G de T es la exponencial de menos T por U de T. Ya está, para darle la forma, ¿ok? Lo que he querido hacer es darle la forma. Ahora recién saco transformada de Fourier, ¿ok? Entonces, X de omega será igual. Entonces, en primer lugar aquí voy a utilizar la propiedad número 4, que es un desplazamiento en tiempo, y esto resulta ser, a ver, esto resulta ser, ¿quién? Esto resulta ser la exponencial de menos 3 veces j omega por g mayúscula de doble, ¿ok? O de omega. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Es sacarle su transformada. Bueno, esa transformada es conocida, esa es la propiedad número 14, si es que no me equivoco. Ahorita lo revisamos, de número 14. Y entonces todo vendría a ser e a la menos j omega por 1 sobre j omega más 1. Ya tengo entonces quién es mi x de omega. Solo falta ver si es realmente la fórmula 14 de la que estoy hablando y no es el que me estoy confundiendo. Ahí está, fórmula 14. Muy bien, ya tienes tu x de omega. ¿Qué es lo que vas a hacer? Reemplazarla en tu función de transferencia. Voy a copiar esta función de transferencia. Vamos a copiar aquí. Copiamos entonces mi función de transferencia. Y lo que tengo que hacer aquí es y de omega. Bueno, ya tengo que pasar a multiplicar este x de omega, ¿no? Ya, yo pienso que ya está multiplicando. Por lo tanto, a él, que está multiplicando, lo puedo separar. ¿Ok? Por. A ver, tengo un j omega arriba, mientras que abajo, aquí en el denominador, puedo factorizar esto. Está bastante sencillo de factorizar. Esto es j omega más 2. ¿Ok? Esto es j omega más 2 por j omega más 6. Bueno, dejé el primero para poner este elemento, ¿no? Y que esté de forma creciente, ¿no? J omega más 1, J omega más 2, J omega más 3, para que tenga un orden agradable. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tienes que hacer fracciones parciales. Ya no podemos saltarnos las fracciones parciales aquí. Aunque si alguien me dice cómo prefiere hacer esto, si me hace escoger, yo lo haría así. Mira, vamos a copiar esto. Yo la verdad soy bastante enemigo de los procesos largos, procesos engorrosos, fastidiosos, entonces yo lo que trato de hacer, uy, lo siento, ya. Yo lo que trato de hacer aquí es en realidad jugar, ¿no? Aquí yo siempre intento jugar un poco más y trato de evitar los procesos largos. Así que sumaría 1 y restaría 1, por ejemplo. O en este caso eliminaría el mayor, ¿no? Que sería este, sumo 6 y resto 6. Entonces, si sumo 6, me quedo con él. Bueno, voy a hacer así algo rápido, porque en borrador nada más. No voy a hacer todo el proceso completo. Más 2 y j omega más 6. Ya está. Aquí se va él. Él ya queda bastante sencillo. Como vimos, esto va a ser así. Menos j omega más 2, ¿no? Esta parte ya está.
ni siquiera la pienso. Aquí está el problema, aquí tengo que hacer todas las cuentas, ¿ok? Pero ¿qué cosa gano en realidad? Gano con tener este 6 a un lado. Si tú tratas de hacer las cuentas, o bueno, tú ya has visto, porque ya las has practicado, es a veces más complicado tener a un J omega a la izquierda, ¿ok? Que tener un 6 a la izquierda para poder jugar con tus fracciones parciales. ¿Por qué? Porque este J omega al final va a tener que pasar a dividir, va a tener que involucrarse más en el sistema. Mientras que el 6 es más fácil de manejar. ¿Ok? Eso ganamos. Por otro lado, ya no ganamos nada más. Es simplicidad. Yo al menos me he pasado bastante tiempo jugando con los J omega que aparecen en el numerador y pues prefiero yo trabajar con números, como el 6. Entonces pierdo un poco de tiempo aquí, pero al final lo recupero cuando haga las cuentas. De cualquiera de las maneras, obtengo yo eh, fracciones parciales. ¿Ok? Entonces aquí, ya te lo dejo para ti, usando fracciones parciales. Obviamente tú no puedes ponerlo así tan fríamente, ¿ok? Tienes que mostrarnos el proceso de qué es lo que estás haciendo en fracciones parciales, ¿ok? Tienes que mostrar la evidencia, recuerda. Y luego de hacer todo este proceso, pues resulta que te queda algo así. Resulta ser la exponencial de menos 3 j omega multiplicado por, a ver, vamos a colocarlo así. Ya está, aquí j omega más 1, j omega más 2, aquí j omega más 6. Listo, en j omega más 1 iba un menos un quinto. Ok, en j omega más 2 va un medio y finalmente aquí va menos 3 décimos. Ok, entonces todo esto vamos a copiarlo. Esto es solamente fracciones parciales, nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sacar la transformada inversa. ¿Por qué? Ya me di cuenta que hay un exponencial, eso me va a dar un desplazamiento en tiempo y lo que está dentro, voy a utilizar la fórmula 14 para calcular esto. Va a ser una exponencial por el escalón unitario y se acabó nuestro problema. Entonces vamos a copiar para ver en qué nos habíamos quedado. Ahí está. Ahora sacamos la transformada. Ok, y de t, transformada inversa. Aquí tenemos un problema. Ok, tenemos un problema. Entonces, porque esto me va a generar un desplazamiento. Entonces, como ya hemos hecho varias veces en el taller del día de hoy, a este le voy a llamar, por ejemplo, un g de w o g de omega. Y lo escribo así. Esto es por simplicidad, nada más, en la notación. Entonces, esto aquí, que vamos a mover más a la izquierda, ahí está. Esto de aquí me resulta ser y de t igual a, aquí, a g. Vamos a ponerlo así como para que se entienda en caso lo leas. Nuevamente, vamos a ponerlo así por g de omega. Ya está. Y esto me da g evaluado en t menos 3. ¿Ok? Y aquí tú estás utilizando la número 4. Fórmula número 4. Entonces todo recae en calcular cuánto vale g de t. Entonces aquí volvemos a la pregunta, ¿cuánto vale g de t? Esto va a ser la transformada inversa de ¿quién? De g mayúscula, ¿no? Y g mayúscula es todo esto. Ya está, colocamos esto y sacamos la transformada inversa y fin del problema. Bueno, aquí voy a factorizar el escalón, ¿ok? Ese escalón unitario lo vamos a factorizar y te va a quedar menos un quinto del exponencial de menos t más un medio del exponencial de menos 2 veces t menos 3 décimos del exponencial de menos 6 veces t. ¿Esto gracias a quién? Gracias a la fórmula 14. ¿Ok? Gracias a la fórmula 14. No te olvides que siempre tienes que poner el número de la fórmula que estás utilizando. Una vez que ya consigues todo esto,
ya puedes darme la respuesta final, que sería y de t. Y de t no es otra cosa que el escalón en t menos 3 por menos un quinto del exponencial de menos t menos 3. Mira, yo no me preocupo por hacer las multiplicaciones, solamente lo pongo. Un medio del exponencial de menos 2 veces t menos 3, menos 3 décimos del exponencial de menos 6 veces t menos 3. Y ya está. Fin de problema. ¿Ok? Nuevamente aquí la estrategia ha sido tratar de utilizar una buena notación, como es esta de darle otro nombre, g de w o g de omega, y darle forma, que me parece algo más ordenado. ¿Ok? Más ordenado que lo que hayamos podido tal vez ver en algunos libros. ¿Ok? Y ahora vamos con el último, que el último ya es como modo descanso, modo desestresarnos de todo este taller. ¿Ok? Pregunta 5. Vamos a ver qué cosa dice la pregunta 5. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta 5. Bueno, antes de seguir, me había olvidado, le voy a dejar aquí el link para que pongan su asistencia, por favor. ¿Ok? Recuerden que las asistencias se les está pasando a cada profesor como un informe de quiénes son las personas que están asistiendo a los talleres, eh, la cantidad de minutos que están dentro del taller, etcétera. Todo ese detalle se va a la información del profesor. Pregunta 5. Igual, cuando ustedes ven las grabaciones también queda registrado, ¿ok? Y también es válido y se toma en cuenta. También entra en el informe. Pregunta 5. Bueno, mientras yo voy copiando la pregunta 5, van terminando de pasar su asistencia, por favor. Ya está, continúen por favor, por ahí veo 9 respuestas. Ajá, por ahí hay uno que puso la U de código, no hay problema, por ahí dice que no pongan la U, ok, no hay ningún problema, sigan por favor, continúen. Son 17, bueno, conmigo son 18, así que ya por ahí faltan 5 personas. A ver, veamos. Está. Por ahí hay un duplicado. Hay 14 respuestas. Por ahí faltan 3. Ya está. Bueno, supongo que ya lo van a completar dentro de unos minutos. Igual que ha registrado, ya me encargo de ver quiénes son esas 3 personas o 4 personas que se han registrado. Veamos. Pregunta número 5, ya pregunta final. Dice, calcula la función de transferencia en frecuencia de la siguiente ecuación diferencial. Ahí tenemos la ecuación diferencial.
y es bastante sencillo notar que lo primero que vamos a tener que hacer es sacar de frente la transformada de Fourier y utilizar transformada de la derivada, que es fórmula número 9, si no me equivoco, 9, ajá, y está, fórmula número 9, y nada más, es lo único que tenemos que hacer aquí. A ver, ya está. Entonces, aplicando la fórmula número 9, tenemos J omega elevado a la 1 por y de omega más 2 veces y de omega igual a x de omega más j omega por x de omega. Factorizamos y obtenemos esto. Ok, lo único que tenemos que hacer es mandarlo a dividir al x de omega y fin de todo el problema. ¿Ok? Se acabó. Ahora, ¿qué pasaría? Esto de aquí vendría a ser mi función de transferencia en frecuencia. Pero ¿qué pasa si a mí me piden la función de transferencia en tiempo? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Ok? No, ¿qué podemos hacer aquí? Pues darle forma. Darle forma. Si te das cuenta, puedo sumarle 1 arriba y abajo. No nos piden ya, pero ¿qué pasaría si nos estén pidiendo esto? Sería 1 menos 1 sobre j omega más 2. Y tendríamos que ver quién sería acá la transformada inversa de él, ¿no? Que sería tal vez un delta de Dirac o algo por el estilo. Esto ya conocemos quién es, ¿no? La fórmula número 14. E a la menos 2t por q de t. Él sería la incógnita, porque creo que no han hecho transformada de funciones especiales, pero sería cuestión de buscarlo nada más en la tabla. Y esto de acá sería mi h de t. ¿Ok? Mi h de t. Entonces, si te das cuenta, encontrar la solución de este tipo de ejercicios es bastante sencilla. Cuando te piden te dan una ecuación diferencial ordinaria y el primer ítem, por lo general, te dicen que x sea el impulso unitario, ¿no? El impulso unitario. La cosa es que si tú sacas su transformada de Fourier, eso te da 1. Por lo tanto, es como si no estuviera y te estén preguntando la transformada inversa de él, ¿no? Lo mismo que pasaba con transformada de Laplace, lo mismo. Es la misma idea. Por lo general te piden primero del impulso y luego recién, de pedirte del impulso, recién te pide alguna forma particular, ¿no? Puede ser seno, de 3t, el exponencial, lo que sea. ¿Ok? Entonces, por lo general es así. Tienes que sacar primero tu función de transferencia en frecuencia, luego calcular quién es la entrada en frecuencia y luego calcular la respuesta. ¿Ok? Básicamente lo mismo que hicimos nosotros aquí, solo que, a ver, ¿dónde está? Aquí en la pregunta número 4. Solo que yo lo puse al revés, como para ver otro estilo de pregunta. Por lo general te dan, mira, te dan la ecuación diferencial, tú tienes que calcular la ecuación de transferencia, esto por lo general es el ítem A, luego de calcular tu función de transferencia, el ítem B es calcular la respuesta a un impulso unitario, el ítem C es calcular la respuesta a un impulso en particular. Yo por aquí ya no incluyo el impulso unitario, quise enfocarme de otra manera de ver este tipo de ejercicios, en que te dan la función de transferencia y tú tienes que pensar cómo es la ecuación diferencial, ¿ok? Y luego darle solución, sabiendo, sabiendo la entrada, ¿no? ¿Ok? Ese es el modelo de ejercicio que puede venir tal vez en el PC, ¿ok? Así que mucho cuidado con esa parte. Por otro lado, también tengan cuidado con enumerar los ejercicios, perdón, las propiedades que se están usando, ¿ok? Hay algunos alumnos que no están enumerando lo que se está usando y les están quitando algunos puntos. Tengan mucho cuidado con eso también, por favor. No pierdan puntaje por las puras, ¿ok? Perder puntaje por no escribir qué fórmula estás usando me parece algo que no debería ocurrir, al menos muy a menudo. Porque a menos que estés muy apurado en el último ejercicio, que no te alcanza tiempo,
ya se puede entender, pero desde el inicio perder puntaje de esa manera, pues no creo que sea lo mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, estos han sido los 5 ejercicios, ¿ok? Que he puesto para el taller número 4. El taller número 4, como les decía, es un taller introductorio tratando de utilizar y ver qué ventajas y desventajas tiene las propiedades de la transformada de Fourier. El taller 5 ya viene con todo. El taller 5 ya es un full de transformada de Fourier. Aquí ya le vamos a meter de todo. Ok, vamos a meter ya el delta de Dirac, senos, cosenos, ya le vamos a meter de todo lo que pueda venirte, ¿no? Con integrales y todo, ¿no? Estas integrales, por ejemplo, se van a ver en un circuito. Esta, la fórmula número 10, la vamos a ver en un circuito. Entonces, también, ¿no? Te van a dar tu circuito y tú tienes que hacerla, crear cuál sería las ecuaciones diferenciales o el sistema de ecuación diferencial que los modela, etcétera, y aplicar transformada de Fourier, ¿no? También vamos a ver ejercicios con convolución, etcétera, 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 ¿no? Ahí vamos a ver también esta fórmula 17 que le dicen la ventana, algunos le dicen la casita, como quieras. Hay varias fórmulas que son bastante usadas, que la vamos a ver, como por ejemplo la de función signo, que no parezca mucho, es bastante usado, al menos casi en el 90% de todas las PCs del curso han venido siendo usadas esta función signo, así que hay que verla a detalle, en qué momento podemos utilizarlo, en qué momento nos conviene usarlo, ¿ok? Para darle una forma bastante particular a nuestro ejercicio. Listo, chicos, entonces, bueno, ya acabamos con esto, con esta pregunta número 5, acabamos todo. Ya el siguiente taller, como les digo, ya se estaría viendo de manera más amplia todo lo que es transformar Fourier ya sin restricciones. Sin medirnos, vamos a buscar la mayor cantidad de ejercicios interesantes. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta el día viernes. El día viernes tenemos otro taller, no se olviden, de 8 a 10 de la noche, ¿ok? Eso ha sido ya por pedido de los delegados, quienes han pedido que sea lo más tarde posible, así que el viernes lo vamos a hacer de 8 a 10 de la noche. ¿Okay? Igual más tarde mañana voy a estar subiendo ya el material para trabajar, que se va a trabajar en el taller número 5 y el horario de día viernes, que ya les estoy diciendo que va a ser de 8 a 10 de la noche. ¿Ok? Entonces, chicos, cuídense mucho y tengan una buena noche. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. Hasta luego, hasta luego.